La lección 59 de un curso de milagros es un repaso de las lecciones 41 a 45, enfatizando la importancia de reconocer nuestra conexión con Dios y el poder que esto nos otorga. A través de estas 5 ideas, aprendemos a confiar en la presencia divina, a reconocer nuestra fortaleza y a ver el mundo de manera diferente. En esta lección voy a sustituir la palabra Dios por el concepto fuente universal. La fuente universal va conmigo donde quiera que voy. Lección 41. Esta lección nos recuerda que nunca estamos solos. Sin importar las circunstancias externas, la presencia de la fuente universal está en nosotros y nos acompaña siempre. Cuando aceptamos esta verdad, experimentamos paz y seguridad. Para aplicar esta enseñanza, podemos repetir mentalmente: la fuente universal va conmigo donde quiera que voy, en momentos de ansiedad o incertidumbre. Esto nos ayudará a recordar que la verdadera fuerza viene de nuestro interior y no del mundo externo. La fuente universal es mi fortaleza. La visión es su regalo. Lección 42. Nuestra fortaleza no proviene de nuestro cuerpo ni de nuestra mente limitada, sino de la fuente universal. La visión espiritual es un don que se nos concede cuando soltamos el miedo y confiamos en la verdad. Cada vez que sintamos debilidad o desesperanza, podemos recordar que la fortaleza de la fuente universal nos sostiene. En lugar de confiar en nuestras propias limitaciones, podemos abrirnos a la guía divina y permitir que la visión de la fuente universal nos muestre la realidad desde una perspectiva más elevada. La fuente universal es mi fuente. No puedo ver separado de ella. Lección 43. Todo lo que vemos es una interpretación basada en nuestras creencias. Si tratamos de ver el mundo sin reconocer a la fuente universal como nuestra fuente, solo veremos ilusiones. Pero cuando aceptamos que nuestra visión proviene de ella, podemos ver con claridad y amor. Este principio nos enseña que nuestra percepción depende de nuestra conexión con la verdad. Al practicarlo podemos preguntarnos: ¿estoy viendo esto con los ojos del amor o del miedo? Y elegir corregir nuestra visión con la ayuda de la fuente universal. La fuente universal es la luz en la que veo. Lección 44. Nuestra visión no es física, sino espiritual. La luz de la fuente universal es la que nos permite ver más allá de las apariencias y percibir la verdad. Sin esta luz, estamos ciegos, pero cuando nos abrimos a ella, todo cobra un nuevo significado. Para aplicar esta idea, podemos practicar momentos de quietud, cerrando los ojos y repitiendo: la fuente universal es la luz en la que veo. Al hacerlo, permitimos que nuestra percepción se alinee con la verdad y la claridad reemplace la confusión. La fuente universal es la mente con la que pienso. Lección 45. Nuestros pensamientos verdaderos no son los que genera nuestro ego, sino aquellos que compartimos con la fuente universal. Cuando elegimos pensar con su mente, nos liberamos del miedo, la culpa y la separación. Cada vez que un pensamiento negativo surja, podemos recordar: la fuente universal es la mente con la que pienso, y así permitir que nuestra mente sea un canal para la paz y el amor. Cuento oriental: el ciego y la lámpara. Había una vez un anciano ciego que vivía en un pequeño pueblo. A pesar de su ceguera, era sabio y amable, y la gente lo respetaba mucho. Una noche, mientras caminaba por el pueblo, llevaba consigo una lámpara encendida. Un joven sorprendido le preguntó: ¿por qué llevas una lámpara si no puedes ver? El anciano sonrió y respondió: la lámpara no es para mí, es para que los demás puedan verme y no tropiecen conmigo. Aunque mis ojos no puedan ver, sé que la luz es útil para todos. Este cuento ilustra la idea de que la luz no solo nos guía a nosotros, sino que también es una bendición para los demás. Así como la luz de la fuente universal nos permite ver con claridad, cuando aceptamos su guía, también iluminamos el camino para quienes nos rodean. Conclusión.
La lección 59 nos enseña que nuestra verdadera fortaleza y visión provienen de la fuente universal. Al recordar que su presencia va con nosotros, que su fortaleza es nuestra, que nuestra percepción depende de ella, y que su luz y su mente son nuestra verdadera fuente de pensamiento y visión, comenzamos a experimentar el mundo de manera diferente. Cada día es una oportunidad para aplicar estas enseñanzas y permitir que la luz de la fuente universal transforme nuestra manera de ver y vivir.